Hola, hola, bendiciones, bienvenidos a otro video en YouTube. En esta ocasión vamos a mostrarles y a compartir con ustedes el paso a paso, cómo nosotros logramos pasar de el fracaso de estar literalmente perdidos en la vida, de no saber a dónde ir, de haber intentado todo, a la vida que hoy Dios nos permitió vivir y seguir creciendo y seguir teniendo esa visión de avanzar, pero ya con otra claridad, ya con el entendimiento de cómo lograrlo y cómo hacerlo. Pero antes de empezar les invito a que dejen sus comentarios, comenten ahí, den me gusta, suscríbanse, ayúdenos a que sigamos alcanzando más gente porque sabemos que está ayudando a cambiar muchas personas, pero lo más importante es que no solamente te mostramos lo que Dios hizo, te mostramos el resultado, sino que te enseñamos el proceso de cómo, si vos te comprometés y querés hacer ese cambio, igual que nosotros, porque si nosotros lo hicimos, cualquier persona lo puede hacer, vos también lo podés hacer. ¿Cómo empezamos? Un poquito, empezamos de la nada, de estar literalmente en un departamento De dos por dos. de dos por dos, de algo que sí me parece importante remarcar antes de entrar a eso. Antes de casarnos, nosotros vivíamos, era como una vida completamente Sí, diferente. sí, sí, Salíamos sí. todos los fines de semana, Sí, parecía que teníamos mucho dinero y de hecho hacemos ese chiste muchas veces. ¿Qué pasó? Que cuando éramos novios sí, parecía que teníamos sí. mucha plata y después cuando nos casamos Todo cambió. todo cambió. Es como que caímos en la realidad. Sí, sí, de la responsabilidad, del compromiso. Y, y antes de entrar de lleno a ese lugar en donde estábamos, viste que yo me acuerdo Sí, todo en detalle. sí, sí. Para resumir rápido, las personas que no nos conocen, nosotros rápido nos conocemos de toda la vida, no personalmente, pero sí sabíamos de la existencia del uno del otro por nuestros padres que se conocían. Yo vivía en Estados Unidos durante 5 años, él estaba acá en Argentina. Nos estuvimos conociendo por 9 meses a través de Skype en aquel tiempo, en el Sí. año 2017. Estuvimos orando a la distancia por 9 meses, hablando por Skype, viéndonos, conociéndonos, sin imaginarnos que nos íbamos a casar y que Dios iba a unir nuestros propósitos. Él aplica por la visa, no se la dan, entonces yo, sin saber que nunca más iba a volver a Estados Unidos, tomo la decisión de venir a Argentina para conocerlo. Entre una cosa y la otra, vengo sola. Yo tenía en aquel tiempo 20 años, si no me equivoco. Empezamos a conocernos, ya estábamos orando, Sí, ya al sí, tomar sí. la decisión de venir es porque yo sabía que algo podía llegar a pasar, pero nunca Sí. estaba en mis planes el no regresar. Yo venía por 4 meses para conocerlo, pero no más que eso. Dios hizo como quiso, decidió que yo no volviera más. Empezamos a conocernos, nos ponemos de novios y en ese tiempo, estando de novios, fueron 2 años en los que nos conocemos más, compartimos esas salidas, que hacíamos eso todos los fines de semana, íbamos Sí, al todos. shopping, al cine, A comer. a comer, estábamos sirviendo en la iglesia. Y al pasar los 2 años, me acuerdo que ya al año comenzamos a planificar nuestro casamiento. Yo trabajaba en lo secular, él trabajaba en el ministerio, nuestros salarios eran mínimos, pero todo fue destinado al casamiento, a la Sí. fiesta. Y me acuerdo que nos casamos, nos regalaron la parte de la luna de miel y no teníamos casa, no teníamos No. absolutamente nada. Volvimos a dormir en la casa de mis Fuimos papás. tres 3 días días. a la casa de los padres de él. Yo, recién casada, estaba en la casa de sus padres, fue súper... Nunca me hicieron sentir incómoda, sino que No, era claro. algo personal mío. Pero nosotros, a lo que voy con esto es, no sabíamos lo que iba a pasar, pero nunca nos detuvimos a razonar nada. Sí. Yo vine sin saber el porqué. No volví sin entender el porqué. Sí. Estuvimos de novios y siempre fue accionar lo que sentíamos de hacer,
tomábamos el paso y lo hacíamos. Ya es momento de casarnos, Sí. ¿para qué estar más Pri- tiempo de novios? Primer consejo, está bien eso, pero primer consejo para los novios, no se casen sin dinero. No, casarse y no tener dinero es ganarse un conflicto, un Sí, problema. sí. Y ese fue el error que cometimos. Si bien tampoco hagan fiesta. Tampoco, no sirve de nada la fiesta. Pero no teníamos... Está bueno, pero no, Sí, es no gastar habíamos plata. logrado desarrollar esa mentalidad, pero todo sentir que nosotros teníamos, tomábamos acción. Sea quizás impulsivos, inmaduros también en ese tiempo, pero siempre fue algo que nos caracterizó. Hoy a eso le sumamos la madurez, le sumamos la experiencia y por eso tenemos los resultados que también tenemos. Pero siempre tuvimos esa mentalidad de Dios lo va a Sí, hacer. nunca dejamos de tomar riesgos. Exacto. Siempre fuimos personas en aquel tiempo, o sea, hoy si tenemos que hacer algo así, lo vamos Riesgos en lo que en nuestra mente era riesgo. Claro. Pero en Pero realidad no era riesgo. Hoy nos damos cuenta. Hoy tomamos verdaderos riesgos, pero siempre esa mentalidad de ¿por qué vamos a pensar, vamos a ser diferentes al resto, vamos a hacer lo que nadie hace? Nos equivocamos muchas veces teniendo esa mentalidad, Sí. pero no la habíamos desarrollado al punto que la desarrollamos. Bueno, pero eso está bueno porque eso es parte del cambio. Exacto. De llamar las cosas que no son como si fuesen. De creer que algo es posible Sí. sin tener las posibilidades naturales. Exacto. Eso es lo que hace que la vida que uno sueña se materialice. Pero bueno, como decías, Eso nos trajo dolores de cabeza en aquel tiempo. Hoy entiendo cuál era nuestra mentalidad. En aquel tiempo no, en aquel tiempo la gente nos miraba y decía, pero ustedes, a ver, ¿se van a casar sin dinero? ¿O qué están haciendo? ¿O por qué salen? Y nosotros siempre nos rehusamos a vivir la vida que el sistema nos decía que teníamos que vivir. Exacto. El sistema nos decía, no tenés dinero, no puedes ir al cine. No tenés esto, nosotros sí lo vamos a hacer. Porque el dinero no nos va a decir lo que tenemos que hacer y lo que no. No lo entendíamos. lo invertíamos mal. Si Claro. todo ese dinero del cine hoy con esta mente... Exacto. No teníamos la interpretación que hoy tenemos o el entendimiento de cómo realmente funcionan las cosas en Dios, pero lo hacíamos. Sí. Sin entender, sin la madurez. Y me acuerdo que nos fuimos de luna de miel y volvimos y no teníamos casa. Fueron 3 días que estuvimos en la casa de tus padres. Nos pusimos a buscar casa, fuimos a comprar mesas, sillas, Sí. nos regalaron la cama, nos regalaron la heladera, no teníamos nada, solamente era el amor entre nosotros y el saber que Dios algo iba a hacer. Y ¿Cómo? un plus, No sé. la misma cama, la misma heladera, la misma que tuvimos hasta antes de venirnos Exacto. acá. O sea, fue un cambio Tremendo. tremendo. Si lo pudiéramos poner en palabras, lo que significó para nosotros venir a vivir a Puerto Madero, a donde estamos hoy, y la gente dice, uy, están ostentando que viven en Puerto Madero, lo contamos con tanta gratitud y con tanta satisfacción. Porque sabemos dónde porque estamos. sabemos de dónde venimos, lo que pasamos. Y somos agradecidos. Exacto. Al contrario de lo que el sistema enseña, que agradecimiento es esconder o para no hacer sentir incómodos a otros, el agradecimiento es exponer, Exacto. es tomar acciones. Entonces, nosotros lo que mostramos no es por mostrar que yo soy más que otros, sino para mostrar que si yo lo logré, si nosotros lo logramos, cualquiera que entiende las cosas que nosotros entendimos, puede vivir y puede cambiar su realidad para siempre. Y que no es imposible para nadie. No. Como bien saben, nosotros somos pastores, servimos a Dios, servimos a la gente, y aún así, para nosotros, venir de la nada, literalmente de la nada, de una casa, ni bien nos casamos, en la que teníamos nuestras cosas en el piso, porque nunca tuvimos mesita de luz. Wow, eso es verdad. Nunca tuvimos una mesita de Wow, luz. es verdad, me acuerdo que apoyaba el celular en el piso. No teníamos muebles, era un mueble de 2x2. ¿Cuánto tiempo vivimos en ese? Unos 2 años. 2 años y medio. 2 años sin mesita de luz. 2 años y medio más o menos. O 3 años. Y 5 en la otra casa. Y en la otra tampoco teníamos mesita de No, luz, teníamos la primera sillas. mesita de luz que tuvimos fue acá.
Wow, qué tremendo. Y me acuerdo que teníamos en esa casa, imagínense nosotros recién casados, esa casa era todo. Sí. Era nuestro nidito, nuestro lugar, nuestra primer conquista, jóvenes, recién casados. Y era una casa que tenía una habitación súper chiquita, pero estábamos tan ilusionados y tan agradecidos con Dios, que yo creo que por eso Dios hoy nos confía tanto, porque hemos aprendido a valorar lo pequeño. Sí. Hemos sido súper felices y tengo los mejores recuerdos. En esa casa estábamos agradecidos de ese lugar, pero eso, siempre estaba ese sentimiento de disconformidad. Que hay más. De hay más, y buscábamos la forma, por eso hemos hecho tantos negocios, hemos probado tantas cosas. Me acuerdo que estando casados yo seguí trabajando, la verdad que vos me llevabas en lo secular por aproximadamente 1 año más, porque nos rehusábamos a estar en esa situación. Estábamos agradecidos porque siempre entendimos que cuando sos fiel en lo poco, Dios te va a confiarlo mucho. Pero me acuerdo que no teníamos mesita de luz, teníamos todo en el piso, el armario era de 2x2. Sí. E incluso estaba llena de abajo de la cama, llena de cosas. Sí, abajo de la cama poníamos los zapatos. Sí. ¿Te acordás? Es verdad. Teníamos toda la ropa guardada en valijas. Por 2 años nuestra ropa estuvo guardada en valijas porque no podíamos comprar un armario. Y teníamos mascotas. Muchas. ¿Cómo muchas? Cucarachas. Lleno. No. Bueno, ese es el plus, ¿no? Eran... que nos despertábamos y te pasaba una por acá. Era una invasión de cucarachas. No, un asco. Yo hoy veo una cucaracha, a mí no me genera absolutamente nada porque he vivido con ellas durante 2 años, pero cada vez que veo ese bichito, a mí me recuerda... Sí, nos recuerda el comienzo. Yo lo veo y digo... Creo que Dios lo manda para no se olviden de dónde lo saqué. Pero es terrible, era la cocina, yo la tenía que limpiar todos los días. Era despertarse a la noche, al baño, matar a cucarachas. Era entrar al baño, cuando veníamos de la iglesia, vos te vas a acordar de esto, estábamos saliendo del ascensor y decíamos, ay no, dejamos la luz apagada, está todo oscuro, va a estar lleno de cucarachas. Era entrar tremendo. Para todos lados, y ya llegó un momento que nos reíamos, porque eran como nuestros hijitos. Y de hecho, cuando nos mudamos a la segunda casa, teníamos lo mismo. Porque lo llevamos, eran tantas que llevamos esa cucaracha al otro. Ustedes se imaginen, ¿y por qué contamos esto? Porque para que entiendan de dónde venimos y que si nosotros lo pudimos lograr con solo tener la mentalidad correcta, por eso es tan importante desarrollar una mentalidad. De hecho, hay gente que está peor que lo que nosotros estábamos. Sí, claro que sí. Pero no importa. No importa porque no importa cuál sea no la importa el situación. estado, lo que importa es lo que uno puede hacer para cambiar la situación. Exacto. Y que te propongas a desarrollar esa mentalidad que va a hacerte salir, aunque hay personas que quizás nos están viendo que no tienen casa o no sé, tienen la responsabilidad de una familia o no tienen absolutamente nada. No importa la situación en la que estés, lo que importa es tus ganas de salir adelante y tu humildad de buscar ayuda. Exacto. Para desarrollar esa mentalidad y para salir de la situación. No podés salir solo de ahí. Y la ayuda que necesitas no es dinero. No es dinero. El que es pobre, nosotros pensábamos que lo que necesitábamos era más dinero. Y lo que necesitábamos no era más dinero. El pobre piensa, necesito más dinero. Y eso, cuando viene el dinero, se da cuenta que no era el dinero. Porque lo que una persona realmente necesita no es dinero, no es algo material, necesita un cambio interno. Exacto. El cambio interno es pidiendo, lo que decíamos recién, pidiendo ayuda de alguien que logró lo que vos querés lograr. Y un plus agregar a esto, nosotros no teníamos ayuda. Solos. Nosotros logramos esto solos. Y alguien dice, bueno, entonces yo también puedo lograrlo solo. La diferencia está en que si nosotros nos hubiésemos conectado a la persona que nos conectamos hoy, 8 años atrás,
el proceso de 8 años hubiese sido en 1 año o 2 años, o Dios sabe el tiempo. Entonces, nosotros lo tuvimos que pasar solos y No, nos tomó claramente años. 8 años no hubiera sido. No hubiese sido No ese hubiera sido. tiempo, y muchas veces hablamos y decimos, hoy ya tenemos un hijo, hoy tenemos un montón de Sí, otras sí, responsabilidades. miren esto, si yo hoy tuviera la posibilidad de irme a ese Elías que estaba hace 8 años en ese estado, lo único que le diría es, por favor, encontrar a alguien que esté donde querés ir y hacer lo imposible por conectarte a él, como sea. Si tenés que viajar, si tenés que... tiene un lugar o algo donde te enseñe, invertir lo que puedas invertir, no inviertas en ningún negocio, no pierdas tu dinero en eso, porque no es eso lo que te va a sacar del estado en el que estás. Es aprender cómo vive esa persona, cómo piensa esa persona, qué hace desde que se levanta hasta que se acuesta esa persona para tener los resultados que hoy tiene, porque no es un sistema, no es un... bueno, toca estos 3 botones y vas a ser rico. No, es cambiar la persona que atrae lo que quiere atraer. Exacto. Y entonces ese sería el consejo. Y esto es lo que yo le diría a toda persona que está frustrada. Tenés que conectarte a alguien que te enseñe cómo salir de eso. Y acá en este video lo más rápido, porque obviamente serían horas de enseñar, y es lo que enseñamos a nuestros alumnos cuando se conectan, que miren todo las clases, los Zooms que tenemos cada semana, porque son horas de experiencia, de conocimiento, de aprendizaje, de sabiduría, que igual le estamos acá para eso, para grabar videos y transmitirlo, pero quizás no en un video, van a ser muchos. Claro, este es el primero de muchos videos que vamos a ir desarrollando para que sea de edificación para la vida de los que nos ven, pero lo que decías recién es súper importante. ¿Qué le dirías a aquel Elías que siempre tuvo el anhelo de salir adelante, de querer más, de marcar la diferencia, pero no teníamos un referente? Me acuerdo que aplicabas para la visa una y otra vez para ir a conectarte con el apóstol Guillermo Maldonado, y no nos daban la visa y no había forma, no teníamos un referente, no teníamos alguien como para decir vamos a pedir ayuda a esta persona para salir de esta situación. Por eso caíamos en buscar el dinero, en estar haciendo emprendimientos, negocios, y no nos dábamos cuenta de que el problema éramos nosotros, que estábamos lidiando con esa frustración, que estábamos persiguiendo el dinero, que estábamos solos pasando ese proceso. Entonces, ese proceso de soledad, de frustración, de desánimo, de fracaso, nos hizo hoy desarrollar una mentalidad que, si no nos dimos por vencidos en aquel tiempo, hoy darnos por vencidos o sentirnos fracasados para mí no es una opción. No, es que pasa que ahora un velo a nosotros se nos cayó y podemos ver lo que antes no veíamos. El problema de la gente no es dinero, no es algo material. El problema de la gente es que no sabe vivir. Exacto. No saben vivir, no disfrutan su vida, por eso están estresados, no saben cómo cambiar su situación, cómo resolver sus problemas, y entonces están ansiosos, se enferman, comen mal por la ansiedad, el estrés, por no tener una claridad, lastiman su cuerpo, terminan enfermándose, se mueren antes de tiempo. ¿Por qué? Porque es toda una cadena de consecuencias por no saber cómo vivir. Y entonces yo sé que lo mejor que una persona puede hacer, porque es lo que nosotros hicimos, es aprender a vivir, aprender a cómo vivir tu vida, cómo accionar todos los días para cambiar tu realidad, y que los problemas van a estar, los momentos difíciles van a estar. El tema es cómo afrontás esas situaciones, y eso lo único que va a hacer que lo puedas afrontar de la forma correcta es cambiando quién sos. Yo soy alguien que me ve hoy, va a ver el mismo, y me veía hace 8 años, por fuera ve lo mismo, pero por dentro los dos somos dos personas diferentes.
no somos lo mismo que éramos hace 8 años y por eso no tenemos lo mismo que teníamos hace 8 años. Exacto. Y por eso yo no entiendo a la gente que dice, no, pero no puedo, no, pero esto. Nosotros sabemos lo que es no tener nada. Sabemos lo que es hacerte de la nada, solos, jóvenes, sin absolutamente nada, llenos de sueños, de ilusiones. Me acuerdo que en esa casa ya habían pasado 2 años y ya habíamos empezado a tener el sentir de empezar a buscar un hijo. Sí. E incluso en eso nos limitábamos porque decíamos, yo no puedo quedar embarazada acá. ¿Dónde metemos la cuna? ¿Dónde? Claro. Era con las cucarachas. Entonces postergábamos sueños que teníamos, proyectos por la situación en la que estábamos. Pero aún así no nos dábamos por vencidos. Entonces no hay excusas. Cuando realmente querés salir adelante, cuando realmente querés marcar la diferencia y ser alguien que Dios pueda bendecir para bendecir a otros, se puede lograr si realmente buscas ayuda. Yo, para ir terminando, yo diría a una a ese Elías o a esa Melanie le diría, con lo que dije antes, primero, conectate a una persona, deja de gastar plata o perder dinero haciendo negocios, porque no te van a funcionar, no porque el negocio sea malo, sino porque no sos la persona que va a hacer que un negocio prospere. Y si lo lograba en ese momento nos perdíamos más, porque no teníamos la capacidad. Y lo segundo que le diría es documentar el proceso. Wow. Si, yo me estaba acordando recién, vos trabajabas tan bien que te daban premios. Me acuerdo que muchas veces venías con premios, con cosas que te daban. Los cuadros que tuvimos hasta antes de mudarnos los compramos con canje. Exacto, de tus premios. El televisor lo compramos con un premio tuyo. Ella trabajaba, era tan buena empleada que le daban premios por el trabajo que hacía. Imagínate si vos hubieras documentado cómo hacías ventas para Google, trabajabas creo, o para... Sí, para Google. ¿Cómo hacías las ventas? Porque ella era todo telefonía, ¿cómo era? Sí, call center. Call center. Imagínate si vos hubieras grabado cómo hacías ventas para Google. Sí. Un montón de gente que trabaja de lo mismo se hubiera conectado con vos. Empresas se hubieran conectado con vos para... Me imagino que si lo ponías eso en las redes sociales, otras empresas hubieran querido contratarte para que le hagas las ventas que le hacías. Creás tu marca personal, claro, mostrando lo que haces, lo que sos buena y cómo lo haces, generás que mucha gente quiera lo mismo, quiera tu servicio y hubiera sido, hubiera generado mucho dinero. Yo estaba recordando el otro día, ¿qué consejo le podría dar o qué ayuda le podría dar una persona que hoy está atrapada en el sistema trabajando para alguien? Por eso vuelvo a lo mismo, que no hay excusas. Yo he trabajado limpiando mesas, cuidando niños, en restaurantes, en Miami trabajaba de noche, atendiendo mesas, personas que iban a tomar alcohol, en shows, un montón de cosas en los que estuve expuesta. Cuando vine acá a Argentina trabajé, como decía mi esposo, en call center y un montón de cosas así. Pero siempre, yo me estaba acordando el otro día, había algo que yo no entendía por qué lo hacía. Y es que siempre buscaba dar la milla extra. Yo llegaba antes que todos. Sí. Me acuerdo que en los restaurantes, si no había gente, se quedaban así parados y esperando que la gente entrara. Yo sí no podía estar quieta, no podía estar parada. Si no entraba gente a comer, me ponía a limpiar, me ponía a acomodar. Terminaba mi horario y yo me acercaba al jefe y le decía, bueno, ¿te puedo ayudar en algo? Siempre yo buscaba más. Entonces, ¿a qué voy con esto? Una persona que está atrapada en el sistema me decía, pero yo trabajo tiempo completo. ¿Cómo podés empezar a crear tu mentalidad para escapar de esa realidad haciendo lo que nadie hace? Acércate a tu jefe y decile, termina tu hora de trabajo, acércate y decile, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Dame más trabajo para hacer. Sí. Llega antes que el resto. Y para eso es clave tener un cambio de mentalidad. Por eso necesitas, si estás como empleado, conectarte a alguien que te ayude a hacer ese cambio de mentalidad para que pueda, porque alguien, lo que vos decís, alguien que no tiene la mentalidad correcta, no va a hacer nunca eso, porque lo que menos quiere es más trabajo, al revés, quiere menos trabajo y que le paguen lo mismo. Alguien que al menos tenga el deseo, alguien que está mirando este video y diga, yo
Mi realidad hoy es completamente nula, es imposible que eso pueda Sí, sí. pasar, pero La tengo quiere esas cambiar. ganas. Bueno, hacé, Sé el mejor en lo que estás haciendo. sé el mejor, hacé lo que nadie hace. Empezá a programar tu mentalidad para hacer la milla extra. Y eso va a hacer que poco a poco empieces a escapar del sistema. Y hasta Exacto. que tomes la decisión finalmente de conectarte con quien ya lo logró. Alguien que aplica estas dos cosas que le dijimos no tiene forma de no crecer. Así que eso es un poco de nuestra historia. Hay mucho más, pero estoy seguro que aplicando esto vas a poder irte a otro nivel. Así que dejanos un comentario, danos tu opinión. Se vienen más videos. Se vienen como más este videos para edificar. y los esperamos ahí atentos. Suscríbanse para recibir las notificaciones y los vemos en la próxima. Muchas bendiciones.